Empieza también porque soy padre, ¿no? Pretende ser incómoda. Soy padre, he sido padre hace 7 años y he vuelto a hacerlo hace 2 años, ¿no? También hay mucha sexualidad. En esta novela yo me despego completamente del lenguaje cubano. Una situación de pedofilia que tiene que ver con un gran desarraigo. Esta es mi primera novela netamente española. De hecho, es una novela madrileña, eminentemente madrileña. Desde hace mucho tiempo yo quería escribir una novela que se desarrollara en España, concretamente Madrid, que es donde he vivido desde hace mucho tiempo. Y bueno, estaba trabajando en esta novela desde hace bastante, desde antes del confinamiento, pero el confinamiento interrumpió todo. Y además yo pasé el confinamiento en el campo de Segovia y parece que esa distancia con el propio Madrid me hizo sedimentar una serie de cosas. Es una novela de estirpe kafkiana. La inspiración de la novela incluso tiene mucho que ver con una película. Esta película, que se titula La caza, tiene como punto de partida una situación de pedofilia, entre un profesor en un pueblo, entre un profesor y una niña. Hay un dibujo que hace la niña y el profesor es denunciado. La niña dice que ese dibujo es porque el profesor le enseñó sus genitales o algo por el estilo. Y a partir de ahí se crea una situación terrorífica y de estirpe kafkiana con esta película, ¿no? Esta película es un referente, empiezo contándola porque es un referente para mí a la hora de escribir el proceso de Roberto Lanza, que tiene este coqueteo con el proceso de Franz Kafka. Empieza también porque soy padre, ¿no? Soy padre, he sido padre hace 7 años y he vuelto a hacerlo hace 2 años, ¿no? Y me he visto inmerso, sumergido, chapoteando en el entorno de los colegios concretamente europeos, concretamente madrileños, pero que creo que el mundo de hoy circulan una serie de ideas y que son paralelas. Yo creo que estas ideas en torno a las cuestiones sexuales, en torno a la violencia de los niños, en torno a ciertos tabúes o ciertas aparentes ideas progresistas que se van imponiendo, yo creo que esto circula en todas partes, ¿no? Mis referentes, lógicamente, son españoles en este caso, porque mi hijo asiste a colegio español, y entonces me he visto yo enfrentado a una serie de cuestiones que tienen que ver hasta con la alimentación de los niños en los colegios, todas estas modas que hay de ciertos tipos de comida, las demonizaciones o las sanciones que hay contra cierto tipo de comida, de alimentos, de actitudes, de juegos. Roberto Lanza una tarde va a recoger a su hijo Liam a este colegio madrileño y la profesora Eugenia, una profesora de la vieja escuela, a punto de jubilarse, lo llama para preguntarle, preocupada, porque el niño ha dicho que su padre le da besos en el pito, en los genitales, ¿no? Y entonces esto desencadena una ambigüedad primero en esa misma perspectiva. No se sabe bien hasta qué punto esto es cierto o no en un inicio. Luego desencadena en el propio personaje una paranoia y luego está el entorno, que parece que se filtra esta información y se empieza a producir esto, que es el principio del proceso de Kafka, ¿no? Donde la culpa antecede al delito, o sea, la persona no necesita ser probada en ningún acto delictivo para que sea ya culpable, ¿no? Que esto es lo que padece José K. en el proceso de Kafka. Entonces, esto le pasa un poco a Roberto Lanza y de ahí va la novela, ¿no? La novela en un inicio pretendía ser una novela de corte sociológico, una novela de crítica social, una novela políticamente incorrecta, donde el personaje de Roberto Lanza, un hombre neurótico, un hombre inteligente, un hombre hipersensible, un hombre paranoico, un hombre culto, además es bibliotecario, ha vivido un tiempo en Latinoamérica, es español, está felizmente casado con Lorena, con su mujer, aparentemente feliz como padre y como esposo. Este hombre empieza a reaccionar de determinada manera, propenso al alcoholismo, empieza a caer en un abismo, ¿no? Entonces la novela va desarrollando una cosa que es un descenso a los infiernos en la historia de Roberto Lanza y su relación con su hijo Liam. La historia tiene
ausencia de humor, o sea, este sentido del humor que yo siempre me he preocupado mucho porque esté presente en mis historias, en mis novelas, en mis relatos. Es una historia que se va poniendo cada vez más dramática y que sí tiene un componente de thriller. Hay un componente de thriller que no puedo lamentablemente aclarar con qué tiene que ver exactamente, porque si no voy a desvelar la segunda mitad entera de la novela, donde hay un giro muy significativo. Pero sí, la historia tiene su componente medio policial, tiene su componente también de esa naturaleza. Entonces eso, es una novela que oscila entre lo kafkiano, entre la crítica social, es una novela de corte muy psicológico sobre todo, y pretende posicionarse de una manera incómoda, pretende ser incómoda. Es una novela que para mí es completamente, me estoy reinventando con esta novela, primero porque es una novela netamente madrileña y española, que en mi novela Las Bestias o Río Quibú hay un componente también de soledad del individuo, hay un componente de enajenación, hay un componente de aislamiento, también hay persecuciones, también hay vigilancias, también hay paranoia, también hay mucha sexualidad, el tema del sexo es fundamental quizás como metáfora también del poder, quizás como metáfora de la moral, de las limitaciones del individuo, de los espacios más íntimos ¿no? Versus los espacios colectivos. En ese sentido se parece mucho a mis novelas anteriores, en ese sentido temático, de algún componente temático o simbólico, ¿no? En el sentido argumental no tanto, en el sentido argumental pues es una historia, repito, netamente española. Kafka siempre está en lo que yo escribo. Kafka es el gran inventor, creo yo, de la novela post-prustiana, ¿no? El gran innovador del planteamiento de lo que es contar una historia, de lo que es mirar hacia la realidad. Y yo adoro Kafka y siempre lo tengo presente. Y Kafka le da, digamos, unidad a todo lo que yo escribo, ese componente donde lo que es absurdo aparece como algo fundamentalmente natural. Cuando escribí La casa y la isla, la novela anterior, una de las cosas que hice en la novela fue utilizar un narrador más o menos neutro, un narrador en tercera persona más o menos neutro, que se sumergiera en el universo de los personajes y por tanto raptara parte del vocabulario, ¿no? Era del vocabulario de los personajes que eran cubanos, ¿no? En La casa y la isla. Entonces mi narrador en tercera persona tenía ese punto camaleónico donde oscilaba entre un castellano neutro y un castellano, digamos, con ciertos giros cubanos. Cuando mi agencia, ¿no? Mi agente empieza a mover la novela, que la presenta en Alianza, me enseñó algunos de los informes, ¿no? De los lectores, y uno de ellos decía que esa novela estaba escrita porque los lectores no saben quién escribe, se lo dan de manera anónima, y este lector decía que la novela estaba escrita por alguien, por un español que pretendía imitar pasar un poco por cubano, y que le salía un poco mal pasar por cubano. En esta novela yo me despego completamente del lenguaje cubano, ¿no? Me despego completamente de mis campos lingüísticos. Yo vivo fuera de Cuba desde hace media vida, desde hace 25 años prácticamente, entre una cosa y otra. En mi universo semántico, mi universo de vocabulario se ha distanciado bastante del universo de la fraseología cubana, porque no he vivido en un país anglosajón donde te hace una traslación a otro idioma, sino que sigo usando el castellano, adaptándolo, digamos, al vocabulario del lugar, ¿no? Primero Perú y después España mayormente. Entonces mis textos, que escribo también periodismo y tal, van girando, empiezo a dejar de escribir en cubano. ¿Qué significa esto? Eso significa definitivamente cambiar un poco la visión del mundo, o sea, plantearse los insultos de otra manera, plantearse cuando se plantea un giro idiomático para evaluar algo, se está planteando una posición con respecto a algo, una posición real con respecto a algo. O sea, dejar de escribir en cubano significa, por un lado, un desarraigo tremendo, significa un salto quizás a la desesperada, significa también un gesto que puede salir mejor o peor, un gesto por ser universal, un gesto por intentar esta idea de la universalidad que tiene muchas facetas y que no es la única. De todas maneras, Borges revolucionó el castellano porque era anglófono, entre otras cosas, ¿no? También, y empezó a usar un castellano en la literatura cuando el castellano que se usaba muchas veces estaba lleno de hojarasca, era muy provinciano en aquella época en la literatura latinoamericana, y Borges empezó a hacer un castellano muy preciso y empezó a inventar, ¿no? A reinventar el idioma. Yo creo que estas contaminaciones, esto de dejar de escribir en cubano, no son negativas, ¿no? No son negativas cuando se dan como un proceso de antropofagia,
natural, ¿no? De comerte la carne lingüística de otro contexto y empezar a parir, ¿no? De manera inevitable con otros componentes genéticos, digamos, ¿no? Eso significa un poco dejar de escribir en cubano para mí. Significa simplemente que yo tengo una gran parte cubana, pero ya tengo una parte donde yo me identifico con cosas que no puedo ni definir, ¿no? Que tienen que ver con un gran desarraigo.